Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Espero disfrutemos esta historia juntos. Esta se titula A las 3, escrita por William Irish. Ella había firmado su sentencia de muerte. Él se repetía sin cesar que la culpa no era suya, que ella se lo había buscado. Él jamás había visto al otro, pero sabía que existía otro. Desde que se enteró, habían transcurrido 6 semanas. Un día, al llegar a su casa, encontró una colilla en un cenicero. Uno de sus extremos estaba húmedo y casi ardiendo el otro. Antes de entrar había observado existencia de un reguero de aceite sobre el asfalto, frente a su puerta. Ellos no tenían coche y las manchas no debían proceder de un camión de reparto, ya que demostraban por sí mismas que el vehículo había estado detenido allí largo tiempo, 1 hora o quizá más. En otra ocasión, al bajar del autobús, había visto el coche doblando la esquina. Era una Ford bastante usada. Varias veces, al volver a su casa, la había encontrado nerviosa, hasta el punto de manifestarlo en cada gesto y en cada palabra. Él simulaba absoluta ignorancia. Stab era de esos hombres que no exteriorizan sus odios y rencillas, para que no pierdan su fuerza inicial. Los alimentaba en lo más profundo de su cerebro. Era un hombre peligroso. Si hubiese sido sincero consigo mismo, habría admitido que el misterioso visitante era solo un pretexto y que hacía mucho tiempo que acariciaba la idea de deshacerse de ella, que una voz en su interior le decía: mátala, mátala, mátala. Quizás empezó todo cuando estuvo en el hospital, afectado por una conmoción de cerebro. No podía aducir ninguno de los motivos más frecuentes. Ella no tenía dinero propio, ni había hecho ningún seguro a su favor. Económicamente, nada podía ganar con su desaparición. Tampoco estaba enamorado de otra mujer. Ella era amable y de carácter alegre, por tanto, no puede decirse que le amargara la vida. Pero aquella voz seguía susurrándole: mata, 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 hasta que se dio cuenta de la aparición del otro. Había logrado vencerla, más por miedo e instinto de su propia conservación que por reparos morales. El descubrimiento de que un extraño la visitaba todas las tardes, mientras él estaba ausente, fue la chispa que desató su insana crueldad. El pensamiento de matar a 2 personas en lugar de una fue un incentivo más. Todas las tardes durante las últimas 6 semanas, cuando regresaba del taller a su casa, portaba pequeñas cosas, muy pequeñas y tan inofensivas en sí mismas que nadie, aunque las hubiese visto, habría deducido al fin a qué estaban destinadas. Diminutos rollitos de alambre de cobre, como los que se utilizan a veces en trabajos de relojería, y también algunos paquetitos de una sustancia que un experto en explosivos habría reconocido, pero nadie más. Cada paquetito contenía la cantidad suficiente para dar un chasquido al inflamarse y producir un fogonazo semejante al del magnesio de los fotógrafos. En tan pequeñas porciones no podía producir daño alguno, a lo más una leve quemadura si alguien se acercaba demasiado, pero aquella sustancia comprimida fuertemente en pequeños recipientes, comprimida hasta el punto de que él lo había hecho y en la cantidad que acumulara en 36 días, sería algo muy distinto, y nadie sabría la causa. De la endeble construcción no quedaría ningún indicio que pudiera delatarlo. Lo atribuirían a una bolsa de gas formado en alguna parte, en el suelo del edificio. Algo parecido ocurrió al otro lado de la ciudad 2 años antes, aunque no con resultados tan desastrosos. En realidad, aquel accidente había inspirado su idea. Llevó también a la casa 2 baterías de pilas secas de tipo corriente. Estaba seguro de una cosa: nadie averiguaría el lugar en donde había conseguido la sustancia explosiva. Esa era la feliz consecuencia de haberla llevado poco a poco. Su mujer nunca le había mencionado aquellos paquetitos, ni siquiera los había visto. Él los llevaba en el bolsillo y desde luego, mientras se encontraban allí, no fumaba. Por otra parte,
Aunque ella los hubiese visto, probablemente no le habría preguntado nada. No era curiosa. Hubiera pensado que contenían piezas de relojes, que él llevaba a casa para trabajar por la noche o algo por el estilo. Además, ella estaba en aquellos días tan preocupada en ocultar el hecho de que tenía un amigo que podía haber llevado un reloj de pared bajo el brazo sin que se diese cuenta. Bueno, peor para ella. La muerte tejía su tela bajo sus pies, mientras estos se movían afanosos de un lado a otro por las habitaciones del piso bajo. Él estaría en su relojería trabajando, cuando el teléfono sonase y alguien le comunicara: Mr. Staff, su casa ha volado por una explosión. Una ligera conmoción del cerebro simplifica maravillosamente las cosas. Él sabía que su mujer se proponía fugarse con su extraño visitante. Al principio se había preguntado ¿por qué no lo hacen? Después llegó a una conclusión. Probablemente el otro no tenía trabajo y por tanto no sería capaz de mantenerla si ella abandonaba a su marido. Era la única explicación que él podía considerar razonable. Trató de sentirse indignado ante el papel que le tocaba representar en aquel drama. Si él solo servía para ofrecerle la seguridad, ya vería su mujer en qué iba a convertirse esa seguridad. No deseaba que ella se fugase. No hubiera podido satisfacer la voz que exigía: mata, mata, mata. Quería eliminar a los dos. No se conformaba con menos. Un médico habría podido solucionar las cosas con una simple llamada a un manicomio. Pero desgraciadamente, los médicos no son adivinos. El último paquetito lo había llevado 2 días antes. El cajón ya estaba lleno. Contenía doble cantidad de la que se necesitaba para hacer volar la casa y la suficiente para hacer añicos todos los cristales en varias manzanas a la redonda. Pero el lugar era solitario y las casas escaseaban. Esta circunstancia le infundió una paradójica sensación de virtud, como si lo que proyectaba fuese una buena obra. Destruiría su propia casa, pero no pondría en peligro las de los demás. Los cables estaban en su lugar, las baterías que producirían la chispa necesaria se hallaban conectadas. Solo era preciso el ajuste final, cerrar el circuito y luego mata, mata y mata. Se deleitaba con esa idea. Y el día llegó. Estuvo trabajando toda la mañana en el reloj despertador. Era un despertador de $1.50, pero lo trataba con más cuidado que a un cronómetro suizo o a un reloj de platino y diamantes cuya compostura le hubiesen encargado. Lo desarmó, lo engrasó y lo ajustó de nuevo a fin de que no hubiera la más remota posibilidad de fallo. Era una feliz consecuencia de su independencia de ser el dueño de su taller y no tener quien le ordenara lo que debía o no debía hacer. Además, no tenía ningún aprendiz ni ayudante que pudiese notar aquella peculiar atención por un despertador de mala muerte y lo comentara más tarde. Generalmente regresaba a su casa a las 5. Aquel misterioso visitante debía permanecer allí desde las 2:30 o las 3 hasta poco antes de las 5. Una tarde, a eso de las 3 menos cuarto, había comenzado a lloviznar y cuando él volvió a su casa, 2 horas más tarde, halló frente a su puerta un largo espacio seco, que comenzaba a humedecerse con la fina lluvia. Esta era la prueba del tiempo de su traición. Él habría podido, si hubiese tratado de aclarar las cosas, llegar inesperadamente 1 hora antes, cualquier tarde de aquellas 6 semanas, pero prefería la venganza. Quizás ellos le hubieran dado una explicación que invalidara su propósito, arrebatándole la excusa que tenía para llevar a cabo la acción deseada. Conocía tanto a su mujer que en el fondo de su corazón temía que ella tuviese una explicación plausible para las extrañas visitas. Temor, esa era la palabra. Él quería realizar su plan, no le interesaban las justificaciones. El agravio artificialmente alimentado había inoculado
en él su ponzoña. Eso era todo. Sin ello su deseo de matar habría permanecido latente otros 5 años, pero tarde o temprano hubiese estallado. Conocía perfectamente la distribución que ella hacía del tiempo, por tanto le resultó muy fácil volver a casa en un momento en que ella no estaba. Su mujer hacía la limpieza por la mañana, luego improvisaba su almuerzo, después salía a hacer las compras para la cena. Tenían teléfono, pero ella nunca lo utilizaba para eso. Le gustaba, según le había dicho con frecuencia, ver lo que compraba, pues de otro modo los proveedores le enviaban lo peor y a precio poco razonable. Así, de 1 a 2 de la tarde era la hora propicia. A las 12:30 en punto, envolvió el despertador en un trozo de papel de embalaje, se lo puso bajo el brazo y abandonó su taller. Lo hacía siempre a esa misma hora para ir a almorzar, pero aquel día tardaría un poco más en volver. Cerró la puerta cuidadosamente, no había que arriesgarse, pues tenía muchos relojes de buena calidad para componer. Subió al autobús en la esquina siguiente, como solía hacer todos los días cuando volvía a su casa por la tarde. No existía el peligro de que pudiera ser identificado más tarde por el conductor o cualquier pasajero, pues la ciudad era demasiado populosa. Cientos de personas utilizaban aquellos autobuses noche y día. El conductor ni siquiera dirigía una mirada a los viajeros cuando les cobraba su billete y daba el cambio. El autobús estaba casi vacío. Nadie iba en aquella dirección a esa hora del día. Se apeó donde lo hacía habitualmente, a 3 interminables manzanas suburbanas de donde vivía. La compra de su casa había sido una mala inversión, puesto que desde que la adquirieron no se había edificado ninguna otra en sus proximidades. No había vecinos que pudieran verle desde sus ventanas al regresar ahora desacostumbrada y recordarlo después. La primera de las 3 manzanas por la que debía caminar estaba constituida por una hilera de casitas de un solo piso con comercios al frente. Las 2 siguientes eran solares de una a otra esquina. Una serie de carteles anunciadores aparecían a ambos lados de la calle y desde ellos una galería de gente amiga le saludaba amistosamente todos los días a la ida y a la vuelta, hasta aquel día en que ellos mismos iban a volar hechos jirones. Continuaban dirigiéndole sus consejos con alegría. El gordo, calvo y sudoroso, a punto de echarse al coleto una botella de Coca-Cola. La pausa refrescante. La radiante negra lavandera tendiendo su ropa. No, señora, yo solo uso un poco de oxidol. La esposa del granjero frente a su teléfono diciendo por encima del hombro: todavía están hablando del nuevo Ford 8. 2 horas más tarde estarían hechos pedazos y no se les ocurría huir de allí. Yo en su lugar lo haría, susurró sobriamente al pasar frente a ellos con su reloj bajo el brazo. Si es posible que un hombre camine a lo largo de 3 manzanas a plena luz del día sin ser visto, él lo hizo. Al fin llegó frente a su casa, dobló por el camino de cemento, abrió la puerta metálica, introdujo la llave en la cerradura de la puerta interior y entró. Ella naturalmente no estaba. Él lo sabía, pues de otro modo no hubiera obrado así. Cerró la puerta tras sí y avanzó en la azulada penumbra de la casa. Las persianas estaban bajadas con objeto de mantener fresco el interior. Ni siquiera se quitó el sombrero. ¿Para qué si volvería a salir enseguida? Nada tenía que hacer allí salvo poner en marcha un reloj. Era escalofriante hasta el simple hecho de pasar ante aquellas 3 manzanas que le separaban de la parada del autobús y esperar la llegada de éste para regresar a la ciudad, sabiendo que mientras tanto en la quietud de su casa estaba haciendo tic-tac, tic-tac, a pesar de que el hecho no ocurriría hasta 2 horas más tarde. Se dirigió directamente a la puerta del sótano. Era una sólida puerta de madera. La traspasó, cerrándola después cuidadosamente y descendió por la escalera de ladrillos. En invierno su esposa bajaba algunas veces para regular la llave de la calefacción, cuando él no estaba en casa.
Pero después del 15 de abril nadie sino él visitaba el sótano. El 15 de abril había pasado ya. Su mujer ni siquiera sabía que todas las noches, mientras ella fregaba los platos en la cocina, él se dirigía al sótano y se quedaba allí unos minutos. Al terminar la limpieza, siempre lo encontraba sentado en un sillón, leyendo el diario. Él no invertía mucho tiempo en agregar el contenido de un paquetito a lo que ya había dentro del cajón. Las conexiones le habían exigido más tiempo, pero las hizo una noche en que ella fue al cine. Según le explicó, aunque precisó muy poco respecto a la película, pero él no hizo hincapié en ello. El sótano estaba provisto de una lámpara que pendía sobre la escalera, pero solo era necesario encenderla de noche. De día la luz penetraba a través de una ventana que exteriormente quedaba a nivel del suelo del jardín, precisamente debajo del cielo raso. El cristal era de seguridad, con tejido de alambre en su interior, y se limpiaba tan raras veces que parecía casi opaco. El cajón, que ya no era un cajón, sino una máquina infernal, estaba colocado junto a la pared, cerca de la caldera de la calefacción. No se atrevió a moverlo, ya que estaba conectado a las baterías. Se sentó sobre sus talones cerca de él y le pasó la mano por encima como acariciándolo. Estaba orgulloso de su artefacto, más orgulloso que de cualquier preciado reloj que hubiera reparado. Un reloj, después de todo, es un objeto inanimado. Aquello, en cambio, echaría vida pasados unos minutos, tal vez una vida destructiva, pero vida real. Desenvolvió el reloj y en el suelo alineó las herramientas que había cogido en el taller. Dos finos alambres de cobre salían por un pequeño agujero practicado en el cajón, rígidos como las antenas de un insecto. Por su conducto llegaría la muerte. Dio cuerda al reloj cuando estuviese conectado a la batería. Sería peligroso hasta 1 pulgada de su máximo enrollamiento, y lo hizo con una destreza y parquedad de movimientos completamente profesionales. No en balde era relojero. Debió de resonar lúgubremente en el silencio del sótano aquel cric-crac, tan familiar que normalmente sugiere la llegada de la hora del descanso, la paz, el sueño y la seguridad. En cambio, aquella vez presagiaba la aproximación del aniquilamiento. Puso la aguja del despertador indicando las 3. Cuando el horario llegara a las 3 y el minutero a las 12, en lugar del sonido de una inofensiva campanilla, se produciría una chispa en los alambres conectados a la misma y que conducían a la batería. Una simple, diminuta y fugaz chispita, nada más. Pero al producirse, hasta en el otro extremo de la ciudad, en su taller, el escaparate vibraría y quizás algunos de los relojes más delicados se detendrían también para preguntarse entre sí: ¿qué ha sido eso? Probablemente después no podría averiguarse si en aquel momento había o no en la casa alguien más con su esposa. Sabrían que ella estaba allí solo por el hecho de no encontrarla en ninguna otra parte, y sabrían que la casa había estallado allí solo por el cráter y los escombros amontonados alrededor. Se preguntaba cómo es posible que una idea como esta se le ocurra a tan poca gente. Probablemente muchos llegan a pensar en soluciones semejantes, pero no tienen el valor o la habilidad necesarias para llevarlas en práctica. Puso el despertador en hora guiándose por su reloj de bolsillo. A la 1:15 sacó la tapa y, por un agujero que en su taller había practicado en la misma, hizo pasar uno de los alambres que salían del cajón y con más cuidado aún ajustó una pieza de la maquinaria sin imprimirle ni el más leve temblor. Era aún muy peligroso, pero su pulso no falló. Sus manos eran tan diestras para esa clase de trabajos. No era imprescindible que volviera la tapa a su lugar. El resultado sería el mismo tanto si tapaba la maquinaria como si no lo hacía. Pero lo hizo solo para dar un aspecto de correcta terminación a su trabajo, tal como se lo exigía su alma de artesano. Cuando terminó, lo dejó en el suelo como abandonado junto al cajón. Había pasado 10 minutos en el sótano.
Faltaba aún 1 hora y 40 minutos. La muerte ya estaba rondando. Se quedó allí en pie contemplando su trabajo. Movió la cabeza con un gesto de aprobación. Dio un paso atrás mirando siempre hacia abajo y volvió a hacer el mismo gesto, como si desde su nueva posición su obra le pareciera aún más perfecta. Se dirigió a la escalera y una vez más se detuvo para mirar. Tenía muy buen aspecto. Podía advertir desde donde estaba el movimiento del minutero sobre la esfera. Ya había pasado 1 minuto. Sonrió levemente y subió por la escalera con la cabeza erguida, henchido el pecho, firme el paso. Ningún ruido había llegado hasta él mientras estuvo en el sótano, y sabía por experiencia que era fácil oírlos a través del ligero piso de madera. Hasta el abrir y cerrar de las puertas de arriba podía oírse desde allí, y aún más las pisadas de cualquiera que anduviese en la planta baja. Si lo hacía con su paso natural. Cuando alguien se paraba en determinados lugares de la casa y hablaba, el sonido de las voces y hasta las palabras llegaban claramente hasta allí, debido sin duda a un capricho de la acústica. Él había oído perfectamente a Lowell Thomas por la radio en varias oportunidades estando en el sótano. Por esta razón le sorprendió oír, apenas había salido del sótano, unos pasos en el piso de arriba. Pasos aislados, discontinuos como los de las huellas descubiertas por Robinson Crusoe. Se quedó petrificado durante un momento, escuchando atentamente, pensando y deseando que no fuesen reales. Pero eran reales. El roce de una gaveta al ser abierta y cerrada llegó hasta él, y después un ligero tintineo metálico, como si algo hubiera chocado levemente con uno de los objetos de cristal del tocador de Fran. ¿Quién podía ser sino ella? Sin embargo, había una cautela en aquellos vagos y discontinuos ruidos que no era propio de su esposa. Él la hubiera oído entrar. Sus tacones sonaban generalmente como castañuelas en el piso de madera. Un sexto sentido le hizo volverse de pronto y mirar tras sí en dirección al comedor, justamente a tiempo para ver a un hombre agazapado con los hombros proyectados hacia adelante, preparado para saltar sobre él. Solo le separaban 2 o 3 metros, pero antes que ésta pudiera abrir la boca por la sorpresa, el otro se le acercó tomándole bruscamente de la garganta con una mano y empujándolo con la otra. «¿Qué hace usted aquí?», logró preguntar Stab. Bill, había alguien en la casa», gritó el hombre. Luego con su mano libre descargó un fuerte golpe en la cabeza de Stab. Este no pudo esquivarlo, inmovilizado como estaba contra la pared, y recibió el doble impacto de puñetazo y del choque con el muro. Durante 1 minuto todo giró a su alrededor. Antes de que se recobrara totalmente, otro hombre bajó la escalera guardando algo en su bolsillo. «Ya sabes lo que hay que hacer, pronto», ordenó el primero. «Tráeme algo para atar a este. Después, largo de aquí». «Por el amor de Dios, no me aten», consiguió balbucear Stab, con voz estrangulada por la mano del hombre. El resto de sus palabras se perdió en la confusión de sus esfuerzos por libertarse de la presión que sentía en la garganta. Él no peleaba contra el hombre, solo trataba de escapar a esa mano que le impedía decir lo que él quería decirles, pero su contrincante no advertía la diferencia. Un segundo y tercer golpe se abatieron sobre él y Stab volvió a chocar contra la pared sin perder, empero, totalmente el sentido. El segundo hombre había regresado con una cuerda que parecía ser la que utilizaba Fran para colgar la ropa los lunes. Stab, con la cabeza sobre el brazo cuya mano aún le sujetaba por la yugular, advertía vagamente lo que ocurría a su alrededor. «No», jadeó. Su boca se abrió y un trapo fue introducido en ella, ahogando su voz definitivamente. Luego enrollaron algo en torno de su cara para inmovilizar la mordaza y lo anudaron en su nuca. Sus sentidos volvían a aclararse, pero ya era demasiado tarde. «Te resistes, ¿eh?», murmuró sobriamente uno de los asaltantes.
¿Qué es lo que pretendes salvar? Si en esta casa no hay nada que valga la pena. Stab sintió unos dedos introducirse en un bolsillo de su chaleco y salir con su reloj. Luego en el bolsillo de su pantalón, de donde extrajeron el escaso dinero que contenía. ¿Dónde lo metemos ahora? Déjalo ahí mismo. No, la última vez que me encerraron fue por dejar a un tipo cerca de la puerta, desde donde le fue fácil avisar a la policía. Me pescaron cuando no había recorrido ni una manzana. Encerrémoslo donde estaba hace un momento, en el sótano. Estas palabras produjeron en Stab un espasmo violentísimo. Movía desesperadamente la cabeza y se retorcía. Entre los dos lo habían levantado, uno por los pies y el otro por la cabeza. Abrieron de un puntapié en la puerta del sótano y lo bajaron. No podía hacerles comprender que él no se resistía, que él no tenía intención de llamar a la policía, que él no levantaría un dedo para señalarlos, que lo único que deseaba era que le dejasen salir con ellos. Aquí estará mejor, dijo uno en el momento en el que lo depositaban en el suelo. Quien quiera que viva con él no lo encontrará fácilmente. Stab comenzó a mover la cabeza como un demente señalando el reloj y a ellos alternativamente, pero lo hizo con tanta rapidez que perdió todo posible significado. Míralo, se burló uno de ellos. ¿Has visto otro igual en toda tu vida? Volvióse en actitud amenazadora al cuerpo que se retorcía en el suelo. Te voy a dar una que te va a dejar quieto para siempre. Átalo a la caldera, allí en el rincón, sugirió su compañero. Le arrastraron y después de sentarle de espaldas a la caldera, lo amarraron a esta con un pedazo de cuerda que encontraron por allí. Luego se frotaron las manos ostentosamente y se dirigieron a la escalera, uno detrás del otro, respirando ruidosamente por el esfuerzo realizado con Stab. Recoge todo lo que haya y volemos, murmuró uno. Tenemos que dar otro golpe esta noche, pero esta vez me vas a dejar elegir a mí. ¿Cómo iba yo a saber que aquí no había nada que llevarse? Se disculpó el otro. La casa era que ni a medida, desierta y en un lugar apartado. Un sonido peculiar como el de una cafetera hirviendo o el quejido de un gatito recién nacido abandonado bajo la lluvia se filtró a través de la mordaza de Stab. Sus cuerdas vocales estaban a punto de estallar por el esfuerzo que le costaba emitir aquel ligero sonido. Sus ojos se salían de las órbitas y se clavaban en ellos horrorizados e implorantes. Los hombres advirtieron la mirada al subir, pero no comprendieron su significado. Podía causarla el esfuerzo físico para lograr romper sus ligaduras, la rabia o el ansia de vengarse por sus malos tratos. El primero pasó por la puerta del sótano y desapareció de su vista. El segundo se detuvo en mitad de la escalera y se volvió para mirarlo complacido, del mismo modo que él había mirado su hermosa obra pocos minutos antes. Tranquilo, tranquilo, dijo burlonamente. No te sofoques, he sido marinero. Nunca podrás deshacer esos nudos, hermano. Stab seguía sacudiendo la cabeza desesperadamente y señaló con los ojos el reloj. Casi se le saltaban de las órbitas por el esfuerzo que puso en su mirada. Esta vez el hombre advirtió que quería decirle algo, pero lo interpretó mal. Extendió el brazo hacia él, diciéndole: ¿Qué? ¿Es que te pierdes una cita? Oh, no, no tienes ninguna cita. ¿Tú lo crees? Pero no es así. ¿Qué te importa la hora si no tienes que ir a ninguna parte? Luego, con la horrible lentitud de una pesadilla, el hombre reanudó su ascensión por la escalera. Su cabeza desapareció por la puerta, siguieron los hombros y después la cintura. Ahora hasta la comunicación por la mirada se había roto, y si Stab hubiese dispuesto de un minuto más, tal vez le habría hecho comprender. Ya no veía del hombre más que un talón sobre el último peldaño.
Los ojos de Stab estaban clavados en él como si su intensa súplica pudiera hacerle volver atrás, pero el talón se levantó y siguió el resto del cuerpo. Stab se inclinó hacia adelante con tal violencia como si la fuerza de su deseo fuera suficiente para librarle de sus ligaduras, que por un momento todo su cuerpo pareció un arco tenso apoyado solo en sus talones y su cabeza. Luego cayó otra vez pasadamente, produciendo un ruido sordo y levantando una nube de polvo. Gruesas gotas de sudor corrieron por su cara. La puerta del sótano volvió hacia atrás y se cerró con un clic de pestillo que fue para Stab como el fallo del destino. En el silencio reinante sobre su agitada respiración, solo se oía como contrapunto el reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Durante unos instantes aún concentró toda su esperanza en los dos hombres que se hallaban arriba. Oía aquí y allá pisadas cautelosas, nunca precipitadas. Se movían con maravillosa destreza, que revelaba una larga experiencia en su trabajo. El hábito los hacía cautelosos hasta en los casos en que no necesitaban serlo. El hábito los hacía muy cautelosos. Una sorda exclamación se filtró hasta donde se hallaba Stab, desde alguna parte próxima a la puerta trasera de la casa. ¿Listo? Vámonos de aquí. Luego oyó el chirrido de las bisagras y la puerta cerrándose tras ellos. La puerta trasera que Frank sin duda dejó abierta por olvido y por la cual probablemente ellos habían entrado. Con la desesperación de los hombres desapareció también su único eslabón con el mundo exterior. Eran las dos únicas personas que sabían dónde estaba él en aquel momento. Nadie más. Nadie sabía tampoco lo que le sucedería si no le sacaban de allí antes de las 3. El descubrimiento de la presencia de los asaltantes, el ataque de estos, su atadura y confinamiento en el sótano y la huida final se habían desarrollado en 15 minutos. Aquello seguía siendo tic-tac, tic-tac, rítmicamente, despiadadamente, rápidamente. Faltaba menos o más o menos 1 hora y 25 minutos, 85 minutos, un espacio de tiempo muy largo si hay que pasarlo esperando a alguien en una esquina, un día lluvioso bajo un paraguas, como él lo había hecho una vez siendo novio de Frank, junto a la puerta de donde ella trabajaba, para enterarse después que ésta se había retirado temprano por haberse sentido enferma. Un espacio de tiempo muy largo para pasarlo tendido en una cama de hospital, con punzantes dolores en la cabeza, sin hacer nada salvo mirar las blancas paredes de la habitación, tal como le había sucedido cuando tuvo su conmoción cerebral. Un espacio de tiempo muy largo para el que termina de leer un periódico y su aparato de radio no funciona y no siente deseos de salir o de dormir. Cuán fugaz y breve para quien sabe qué es cuánto le resta de vida, qué es lo único que le separa de la muerte. Ningún reloj entre todos los que habían pasado por sus manos había marchado jamás tan rápidamente. Era un reloj embrujado. En él los cuartos de hora se convertían en minutos y los minutos en segundos. La manecilla que señalaba estos ni siquiera se detenía un instante en cada rayita. Pasaba de una a otra en un movimiento continuo. No marcaba normalmente el tiempo, estaba jugando sucio. Alguien tendría que aminorar su marcha. Aquel segundero giraba como un fuego de artificio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Stab lo oía como si dijera: pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Cuando los asaltantes se marcharon, transcurrió un largo periodo de silencio. El reloj le dijo que este periodo constó de 20 minutos. Luego, a las 2 menos 4 minutos, una puerta se abrió arriba. Oh, bendito ruido, bienvenido. Era la puerta principal, directamente sobre aquel lado del sótano. Unos tacones altos sonaron sobre su cabeza como castañuelas. «¡Frank!», gritó. «¡Frank!», imploró. «¡Frank!».
clamó, pero lo único que logró pasar a través de la mordaza fue un débil plañido que ni siquiera podía oírse al otro lado del sótano. Su cara estaba amoratada por el esfuerzo que le había costado y dos venas sobresalían como cuerdas a ambos lados de su cuello. El tap, tap, tap fue hasta la cocina, se detuvo allí un momento. Fran debía de estar poniendo los paquetes sobre la mesa. Ella no se hacía enviar las cosas a casa para no tener que dar al repartidor su propina de 10 centavos, y volvió. Si hubiese allí algo donde poder dirigir sus pies atados para hacer ruido, sobre el piso del sótano no había absolutamente nada de un lado a otro de la pared. Trató de levantar las piernas atadas para dejarlas caer de nuevo con todas sus fuerzas. Quizás el ruido del golpe llegará hasta ella. Todo lo que logró fue un ruido sordo, menos perceptible, incluso al que produce la palma de la mano pegando en la piedra y con doble dolor. Sus zapatos tenían tacones de goma y no podían producir mucho ruido golpeando contra el suelo. Una descarga eléctrica recorrió sus piernas, siguió por su columna vertebral y estalló en su cerebro como un cohete luminoso. Mientras tanto, los pasos de Fran se habían detenido cerca del lugar donde estaba el guardarropa. Debía de estar colgando su abrigo. Siguieron luego en dirección a la escalera del piso superior y fueron apagándose al descender. Temporalmente, Fran estaba fuera del alcance de cualquier ruido que él pudiese producir, pero al menos estaba en la casa con él. Sintió tal gratitud por su proximidad, tal amor y necesidad de ella, que se preguntaba cómo una hora antes podía haber pensado en eliminarla. Comprendió que debía estar loco para pensar una cosa semejante, pero si lo había estado, ya había recobrado la razón. La prueba por que estaba pasando le había vuelto a la normalidad. Su único deseo era que alguien lo desatara, que lo rescatasen de aquel peligro y jamás volvería. Eran las 2:05. Habían pasado 9 minutos desde el regreso de Frank. Ya eran 10, al principio lentamente, luego con más y más rapidez. El terror que se había mitigado con la llegada de su mujer comenzó de nuevo a apoderarse de él. ¿Qué hacía Frank tanto tiempo en el segundo piso? ¿Por qué no bajaba al sótano a buscar cualquier cosa? No había allí nada que pudiese necesitar de pronto. Miró a su alrededor y no vio nada. No había nada que obligara a Fran a bajar allí. Mantenían el sótano tan limpio, tan vacío. ¿Por qué no estaba abarrotado de toda clase de trastos, como en la mayoría de las casas? Eso tal vez le hubiera salvado. Quizás ella pensara quedarse en el piso alto toda la tarde. Tal vez se acostara a dormir la siesta, se lavara la cabeza o se pusiera a arreglar un vestido. Cualquiera de esas triviales e inofensivas ocupaciones que tiene una mujer durante la ausencia de su marido. Podría resultarle fatal. Tal vez se propusiera quedarse arriba hasta que llegara el momento de comenzar a preparar la cena. Y si era así, adiós cena, adiós ella, adiós él. Entonces, cierta esperanza renació con el hombre. El hombre que él había planeado eliminar junto con Fran. Él le salvaría. ¿Acaso no solía ir otras tardes mientras el staff estaba en su taller? Dios mío, que venga hoy también. Haz que venga hoy. Haz que sea hoy uno de esos días de cita. Si el hombre llegaba, Fran bajaría aunque solo fuese para abrirle la puerta, y cuán mayores serían sus probabilidades con 2 pares de oídos para recoger cualquier leve sonido que él pudiera emitir. Y así se encontró a sí mismo en la anómala posición de un esposo clamando, con todo el fervor de que era capaz, por la llegada, la materialización de un rival cuya existencia solo había sospechado hasta entonces, sin haberla comprobado realmente. Las 2:11, quedaban 49 minutos, menos tiempo del que se necesita para ver una sesión de cine.
menos tiempo del que se emplea para contarse y cortarse el pelo. Si uno tiene que esperar turno, menos tiempo del que interviniera en un almuerzo dominical, en escuchar una audición de radio cualquiera o en ir en autobús desde allí hasta la playa para darse una zambullida. Eso le quedaba de vida. No, no, él estaba destinado a vivir 34 años más. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos años? Esos meses, esas semanas. No era justo que le quedaran solo minutos. Fran, chilló. Fran, ven aquí. ¿No me oyes? La mordaza absorbió su voz como una esponja. El teléfono sonó de pronto en el pasillo de la planta baja, a medio camino entre él y Fran. Jamás había oído nada tan agradable. Gracias, Dios mío, sollozó, y una lágrima asomó a cada uno de sus ojos. La llamada debía ser del hombre. Ella bajaría. Miedo otra vez. Sería solo para decirle que no podía ir. Se quedaría solo allí abajo una vez más con aquella horrible máquina devoradora de tiempo frente a él. Jamás niño alguno sintió tanto terror al quedarse en la oscuridad, abandonado por sus padres a merced del hombre del saco. El teléfono siguió sonando. Un momento más, entonces oyó los rápidos pasos de su mujer bajando la escalera. Desde donde estaba podía oír cada una de sus palabras. ¿Hola? Sí, Dave, acabo de llegar. Luego siguió. Oh, Dave, estoy desolada. Tenía $17 en el cajón de mi tocador y han desaparecido. Y también el reloj de pulsera que me regaló Paul. No falta nada más, pero parece que alguien entró a robar mientras estuve en la calle. Stab sintió una gran alegría. Ella había descubierto el robo. Llamaría a la policía, registrarían la casa, irían al sótano y lo encontrarían. Probablemente el hombre con quien hablaba le preguntó si estaba segura. Miraré otra vez, aunque sé que han desaparecido. Sé muy bien dónde los había dejado y allí no están. A Paul le va a dar un desmayo. No, Paul no se desmayaría si ella bajaba al sótano y le libertaba. Le perdonaría cualquier cosa, hasta el gran pecado de haberse dejado que le robasen el dinero. Frank continuaba. No, no he hecho todavía denuncia alguna. Creo que tendré que hacerlo, pero no me gusta a causa de ti. Tú lo sabes. Voy a llamar a Paul a la relojería. Es posible que él se haya llevado el dinero y el reloj. Recuerdo que la otra noche le dije que se atrasaba. A lo mejor ha querido reparárselo. Bueno, Dave, ven de todas formas. El hombre iría. Así pues, no le iban a dejar abandonado en la casa. Su cálido suspiro de alivio hizo presión en la empapada mordaza. Se produjo una pausa mientras ella cortó la comunicación. Luego la oyó llamar a su taller, Trevelyan 4512, y esperar mientras sonaba el timbre, a cuya llamada naturalmente nadie contestó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La telefonista debió por último decirle que no podía obtener respuesta. Siga llamando, oyó que decía Frank. Es el taller de mi esposo y a esta hora siempre está allí. Stab gritó inútilmente. Estoy aquí, debajo mismo de tus pies. No pierdas tiempo, por el amor de Dios. Deja el teléfono y ven al sótano. Finalmente, cuando por segunda vez la telefonió, le informó de que no contestaban. Frank colgó. Incluso el insignificante ruido de la horquilla llegó hasta sus oídos. Oh, todo llegaba hasta él, menos el socorro. Era la más refinada tortura. Oyó los pasos de Fran alejarse del teléfono. ¿No pensaría ella, al no encontrarlo en el taller, que algo andaba mal?
¿No bajaría al sótano a echar un vistazo? Oh, ¿dónde estaba la intuición femenina? No, ¿cómo podía esperar que ella hiciera eso? ¿Cómo su mente iba a relacionar el sótano de su casa con el hecho de que él no estuviera en su taller? Con toda seguridad, ni siquiera se había alarmado por su ausencia. Si hubiese sido de noche, sí, pero a aquella hora del día, él podía haber salido a tomar su almuerzo más tarde que de costumbre, o hacer alguna gestión. Oyó a Fran subir de nuevo la escalera, probablemente para reanudar la búsqueda del dinero y el reloj desaparecidos. Sollozó desesperado. Quedaba tan aislado mientras Fran estuviese en el piso alto como si ésta se hallase a muchas millas de distancia y no perpendicularmente sobre él. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya eran las 2:21. Faltaba media hora y 9 escasos minutos. Los tic-tac sonaban sin cesar, como las gotas de un aguacero tropical sobre un techo de zinc. Stab siguió pugnando por apartarse de la caldera a la que estaba sujeto. Caía exhausto, descansaba un instante y volvía a sus desesperadas tentativas. Había un ritmo en sus movimientos, como lo había en el tic-tac del reloj, aunque más lento, como la cuerda era tan sólida que no cedía ni una pulgada. Cada vez que realizaba un esfuerzo, volvía a caer hacia atrás más agotado, con menos fuerza para luchar contra sus ligaduras. Él no estaba hecho de resistentes fibras de cáñamo, sino recubierto de una débil capa de piel que se desgarraba produciéndole un dolor semejante al de una quemadura. El timbre de la puerta sonó estridente. El hombre había llegado. Solo habían pasado 10 minutos escasos de su llamada telefónica y ya estaba allí. El pecho de Stab comenzó a subir y bajar a impulso de una esperanza. Con la presencia de otra persona en la casa, sus propias probabilidades eran dobles. Eran 4 oídos en lugar de 2 los que podían percibir cualquier débil ruido por él logrado. Él debía encontrar la manera de producir un ruido. Envió el extraño su bendición mientras éste esperaba que Fran le abriera la puerta. Gracias a Dios por aquel admirador o lo que fuese de ella. Gracias a Dios por su cita. Él les daría su bendición si ellos la querían. Les daría cuanto poseía, todo, todo, tan solo a cambio de que lo encontraran y le sacaran de allí. Por segunda vez, Fran bajó rápidamente la escalera y sus pasos se oyeron apresurados por el vestíbulo. La puerta principal se abrió. «Hola, Dave», dijo ella, y Stab oyó claramente el chasquido de un beso, uno de esos besos francos, sonoros, que hablan de cordialidad más que de intriga. Una voz profunda de hombre preguntó: «¿Y no ha aparecido?» «No, y ya no me queda sitio donde buscar», oyó que ella decía. «Después de hablar contigo traté de comunicarme con Paul, pero había salido a tomar su almuerzo». «Bueno, no vas a dejar que te despojen de $17 sin mover ni un dedo». Por $17 ellos estaban allí malgastando la vida de él y también la de ellos, los imbéciles. «Supongo que van a creer que fui yo», oyó decir al hombre amargamente. «No digas esas cosas», le reprochó ella. «Vamos a la cocina, te haré una taza de café». Sus rápidos y frágiles pasos se adelantaron y los pesados y más lentos del hombre lo siguieron. Se produjo el ruido de una silla que se arrastra y las pisadas del hombre que se apagaron por completo. Las de Fran continuaron oyéndose de un lado a otro, en una reducida órbita entre la cocina y la mesa. ¿Qué iban a hacer? ¿Quedarse sentados allí media hora? ¿Podría hacerse oír de algún modo? Trató de aclarar su garganta tosiendo. Le escocía terriblemente porque los tejidos estaban en carne viva por el esfuerzo, pero la mordaza convertía hasta el ruido de la tos en un confuso ronroneo.
Las 3 menos 26 minutos. Ya solo quedaban minutos, ya no era media hora completa. Por último, los pasos de Fran se detuvieron y una silla fue arrastrada un corto trecho, como si ella estuviera sentándose a la mesa con él. Alrededor de la cocina y el vertedero había un linoleo que apagaba los ruidos, pero la parte central de la habitación donde se hallaba la mesa estaba descubierta y mostraba sus vulgares tablas de pino que permitían el paso de los ruidos con perfecta claridad. Oyó que Fran decía: ¿no te parece que sería mejor hablarle a Paul acerca de nosotros? El hombre guardó silencio durante un momento. Tal vez estaba echando el azúcar a su café o considerando lo que ella había dicho. Finalmente preguntó: ¿qué clase de hombre es tu marido? No es hombre de prejuicios, dijo ella. Es bueno y comprensivo. Aún en su estado, Stab se daba cuenta de una cosa, de que aquella actitud era impropia de ella. No por el hecho de hablar bien de él, sino por suponer con toda calma la posibilidad de enfrentarle francamente con la situación. Fran le había parecido siempre un tanto gazmoña. Ahora se le revelaba en un aspecto completamente nuevo. Evidentemente el hombre estaba indeciso acerca de la conveniencia de franquearse a Paul. Por lo menos no pronunció una sola palabra. Fran continuó como si tratara de convencerle. No tienes nada que temer de Paul. Dave, le conozco muy bien. ¿No comprendes? Nosotros no podemos seguir así. Será mejor que se lo digamos, que esperar a que él lo descubra por sí mismo. Es capaz de creer otra cosa y reservársela para rumiarla a solas hasta llegar a odiarme. Yo sé que él no me creyó la noche en que te ayudé a buscar habitación y le dije que había ido al cine. Me pongo tan nerviosa todas las tardes cuando regresa. Es un milagro que no se haya dado cuenta ya. Me siento tan culpable como si fuera una esposa infiel o algo por el estilo. Río turbada, como si le pidiera disculpas al hombre por haber hecho tal comparación. ¿Qué había querido expresar Frank? ¿No le hablaste nunca de mí? ¿Quieres decir al principio? Oh, le dije que tú te habías visto envuelto en 2 líos, pero le dejé pensar que había dejado de tener contacto contigo. Aquel hombre era su hermano. El hombre sentado allá arriba con ella lo confirmó en el mismo instante en que ese pensamiento surgió de su cerebro. Sé que te va a ser difícil, hermanita. Tú estás casada y eres feliz. Yo no tengo ningún derecho a malograr tu situación. Nadie puede sentirse orgulloso de un hermano como yo. Deberías saberlo. Supongo que tendré que volver allá y terminar mi condena. 7 años. Sin embargo, Frank, 7 años de la vida de un hombre. Sí, comprendo, pero esto tampoco es vida. ¿Es que iban a morir hablando? Las 3 menos 19, un cuarto de hora y 4 minutos. Antes de decidir nada, vayamos a la ciudad a ver a Paul y sepamos lo que él piensa. Una silla se arrastró hacia atrás y luego la otra. Pudo oír el ruido de la loza, como si ella la estuviera amontonando en la pileta. Los lavaría a la vuelta, oyó decir a Fran. ¿Iban a salir? ¿Iban a dejarle solo cuando ya le faltaban tan pocos minutos? Los pasos de ellos llegaron al vestíbulo y se detuvieron un momento indecisos. No me gusta que te vean en la calle conmigo. Puedo perjudicarte, ¿sabes? ¿Por qué no le llamas por teléfono para que venga él en lugar de ir nosotros? Sí, gimió Stab. Yo no temo nada, dijo Fran resueltamente. No me gusta forzarle a dejar el trabajo a estas horas y además no le puedo explicar nada por teléfono. Voy a ponerme el sombrero. Sus pasos se alejaron de allí para regresar al momento. Presa de pánico, Stab hizo lo único que se le ocurrió.
Dio con la cabeza poniendo todo su vigor en ello, contra la gruesa caldera a la que estaba amarrado. Por delante de sus ojos cruzó algo como una nube azul. El dolor fue tan agudo que no tuvo valor para golpear otra vez, pero ellos sin duda habrían oído algo. Alguna vibración debió de ser transmitida por las tuberías, pues oyó que Fran se detenía de pronto y decía: ¿qué fue eso? Y el hombre, de sentidos menos despiertos que ella y condenándolo a muerte sin saberlo, dijo: ¿qué? Yo no he oído nada. Fran se dejó convencer y siguió andando hasta el armario del vestíbulo para coger su abrigo. Luego sus pasos retrocedieron a lo largo del comedor hasta la cocina. Espera un minuto. Quiero asegurarme de que esta puerta queda bien cerrada. A buena hora, mangas verdes. Volvió de nuevo hacia la puerta principal, atravesando la casa por última vez. Se oyó abrir la puerta, la traspasaron, se cerró, se habían ido. Luego llegó hasta él el zumbido de un automóvil al ponerse en marcha. Ya estaba solo otra vez frente al destino que él mismo había forjado. Estaba en peores condiciones que la vez anterior. Entonces contaba con una hora completa. Ahora solo disponía de 15 minutos. Era inútil cualquier esfuerzo, se había convencido de ello. De todos modos, nada lograría aunque lo intentase. Sentía como si el fuego le abrasara las muñecas y los tobillos. Pero había encontrado cierto paliativo, lo único a que podía recurrir. Apartó los ojos del reloj y trató de convencerse de que las agujas se movían más lentamente. Eso era preferible a estar mirándolas sin interrupción. Por lo menos mitigaba un poco su terror, pero el tic-tac no podía evitarlo. Naturalmente, de vez en cuando, al no poder resistir a la tentación de verificar sus cálculos mirando el reloj, se producía en él una nueva explosión de angustia. Pero en los intervalos le aliviaba un poco pensar: solo ha avanzado 30 segundos desde la última vez que miré. Luego trató de mantener los ojos cerrados, pero pronto sintió la necesidad de abrirlos para comprobar si había calculado bien. Habían pasado 2 minutos. Después sufrió un agudo ataque de histeria, durante el cual invocó a Dios y hasta a su madre, muerta hacía ya mucho tiempo, para que vinieran en su ayuda. Las lágrimas velaban sus ojos. Se tranquilizó un poco y otra vez comenzó el autoengaño. Han pasado solo 30 segundos desde la última vez. Pero, ¿era así? ¿Era así? Y vuelta a empezar, subiendo lentamente a otro acceso de terror y cayendo después en el aplanamiento. De pronto el mundo exterior irrumpió allí otra vez. Ese mundo del cual estaba ya separado, ese mundo que le parecía lejano e irreal. El timbre de la puerta de la calle sonó. Al principio no se hizo ilusiones. ¿Algún vendedor ambulante? No, había sido una llamada demasiado agresiva para ser la de un vendedor. Era la clase de llamada que exigía la admisión como un derecho, no como un favor. Sonó otra vez. Quienquiera que llamara estaba impaciente. Una tercera llamada hizo repiquetear el timbre. Esta vez fue una verdadera explosión que duró casi medio minuto. El interesado debía haber mantenido el dedo pegado al botón durante todo el tiempo. Luego, al dejar de sonar el timbre, se oyó una fuerte voz. ¿No hay nadie en casa? ¿De la compañía del gas? Y de pronto, ésta palpitó de ansiedad. Aquella era la única llamada, el único incidente en la rutina doméstica de todo aquel día, desde la mañana hasta la última hora de la noche, que hacía necesaria una bajada al sótano. El empleado estaba allí junto a la pared, al lado de la escalera, precisamente frente a Stab, y que a Dave se le hubiese ocurrido sacar a Fran de casa. En aquel preciso momento, no había allí nadie que pudiera abrir la puerta.
En el caminito de cemento resonaron golpes dados por unos pies impacientes. El empleado debió alejarse un poco del porche para ganar perspectiva y poder mirar inquisitivamente las ventanas del piso alto. Por un instante, Stab pudo vislumbrar los tobillos del hombre a través de la opaca ventana a nivel del suelo exterior, por donde penetraba la luz del día. Todo lo que su potencial salvador tenía que hacer era agacharse y mirar a través de aquella ventana. El resto sería tan fácil. ¿Por qué no lo hacía? Evidentemente porque no esperaba que hubiese alguien en el sótano de una casa en la que su triple llamada no había tenido respuesta. Al fin salió de su ángulo visual. En la ventanilla ya no se dibujó nada. Un poco de saliva se filtró a través de la mordaza que tapaba la distendida boca de Stab y se deslizó por su tembloroso labio inferior. El inspector de la compañía del gas hizo una última llamada como descargando su mal humor por el fracaso. Sin esperar una respuesta después de tanto rato, fueron innumerables toques cortos como los de un telégrafo. Pi, 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 pi. Luego, mostrando su contrariedad, el hombre dijo, dirigiéndose evidentemente a algún invisible ayudante que esperaba en la calle: «Nunca están en casa cuando uno los necesita». Unas rápidas pisadas se sucedieron sobre el caminito de cemento, alejándose de la casa. Luego la camioneta arrancó. Stab murió un poco, no metafóricamente, literalmente. Sus brazos y piernas se enfriaron hasta los codos y las rodillas. Su corazón latió más débilmente y sintió dificultad para respirar. Una pequeña cantidad de saliva escapó de su boca y resbaló por su mentón. Su cabeza cayó hacia adelante y se quedó inerte durante un momento apoyada en su pecho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esto le hizo volver en sí pasado un momento, como si fuese algo beneficioso, sal o amoníaco, en vez de maldito martirio que representaba. Stab notó que su cerebro comenzaba a desvariar. No mucho, pero de cuando en cuando se le ocurrieron extrañas ideas. Una de ellas fue que su cara era la esfera del reloj, que aquellos que le miraban fijamente era su propio rostro. El pivote central donde estaban sujetas las dos agujas eran su nariz y el 10 y el 2 sus ojos. Tenía una roja barba de latón y una campanilla redonda en la coronilla a guisa de sombrero. Caray, qué cómico resultó. Suspiró soñoliento y se vio pellizcándose la cara tratando de detener aquellas dos agujas antes que avanzaran más y mataran al hombre que estaba frente a él y que respiraba tan metálicamente. Tic-tac, tic-tac. Luego desechó la ridícula idea y comprendió que había sido solo una evasión. Puesto que no podía dominar al reloj, había intentado convertirlo en otra cosa. Otra idea extravagante fue la de que aquella prueba le había sido impuesta como castigo por haber tratado de asesinar a Frank y que no estaba sujeto allí por cuerdas inanimadas, sino por algún consciente instrumento punitivo y que si demostraba arrepentimiento y prometía cambiar de conducta, automáticamente lograría liberarse. Una y otra vez sollozó en el silencio impuesto por su mordaza. «Estoy arrepentido. No lo volveré a hacer. Perdóname, ya he aprendido la lección. No volveré a hacerlo». El mundo exterior hizo aparición de nuevo, esta vez por medio del teléfono. Seguramente sería una llamada de Frank, para ver si había vuelto a casa. Habrían encontrado el taller cerrado y después de esperarle un poco sin resultado, habrían decidido llamar para saber si él había vuelto enfermo en el intervalo. Al no recibir respuesta, pensarían que algo andaba mal. ¿No se les ocurriría regresar para ver qué había ocurrido? Pero, ¿cómo iban a pensar que estaba en la casa si no acudía al teléfono? ¿Cómo podían imaginar que todo aquel tiempo lo había pasado en el sótano? Se quedarían rondando por los alrededores del taller esperando su regreso hasta que, pasado algún tiempo, Frank acudiera a la policía,
mas para que aquella decisión llegara tenían que transcurrir horas. ¿Y de qué le serviría entonces? Le buscarían por todas partes menos allí. Cuando desaparece un hombre, el último lugar que se revisa en su propia casa. Además, todo habría concluido. El teléfono cesó de sonar y sus últimas vibraciones flotaron largo tiempo en el sepulcral ambiente de la casa, mucho después de haber cesado, con un zumbido que se expandía en círculos como las ondas producidas por un guijarro arrojado en un estanque. Finalmente se apagó y el silencio reinó de nuevo. Fran debía de estar ahora cerca de la cabina, en el lugar desde donde había hablado, y dirigiéndose a su hermano, que estaría esperándola, diría: «Tampoco está en casa», y agregaría: «¿No te parece extraño? ¿A dónde puede haber ido?». Luego volverían hasta la puerta del taller, despreocupadamente, sin que ningún peligro los amenazara. Ella daría ocasionalmente con el pie en el suelo con cierta impaciencia y miraría a uno y otro lado de la calle mientras conversaban. Quizás serían ellos dos de los transeúntes que a las 3 se detendrían para preguntarse uno a otro: «¿Qué ha sido eso?». Y Frank tal vez agregara: «Parece que el ruido de la explosión proviene de la parte de la ciudad donde está nuestra casa». Ese sería su único comentario en el momento en el que él moría. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las 3 menos 9 minutos. Oh, qué número tan bonito es el 9. Que sea siempre 9, no 8 o 7. El 9 siempre, el 9 eternamente. Que el tiempo se detenga. Que él pudiera respirar aun cuando el mundo a su alrededor se estancara, se descompusiera. Pero no, ya faltaban 8. La aguja había cubierto el espacio en blanco entre las 2 rayitas. Oh, qué número tan maravilloso era el 8, con sus 2 circunferencias perfectas, que fuera el 8 para siempre. La voz de una mujer se oyó en el exterior, reconviniendo: «Ten cuidado con lo que haces, Bobby, o romperás un cristal». Estaba a alguna distancia, pero las palabras se oyeron claramente. Stab vio la figura borrosa de una pelota chocar contra la ventanilla del sótano. Él estaba mirando hacia allí, pues la voz provenía de aquel lado. Debía de ser una pelota de tenis, aunque por un instante le pareció negra contra el sucio cristal. Quedó como adherida al cristal un instante y luego cayó al suelo. Si hubiese sido un cristal vulgar, quizás se hubiera roto, pero el refuerzo de alambre tejido lo había evitado. El niño se acercó a la ventana para recoger su pelota. Era tan pequeño que Stab pudo ver todo su cuerpo a través del cristal, a excepción de la cabeza. Se inclinó para coger la pelota y entonces pudo verle también la cabeza, cubierta de bucles dorados. Lo vio de perfil, pues el niño estaba mirando su pelota. Era el primer rostro humano que contemplaba desde que le habían encerrado allí. Parecía un ángel desatento y despreocupado. Vio algo más mientras estuvo agachado sobre la pelota, tal vez una piedra que atrajo su atención. La levantó también y la miró, sin cambiar de posición. Luego la tiró despreocupadamente por encima de su hombro. La voz de la mujer se oyó más cercana. Debía de estar paseando por la acera frente a la casa. «Bobby, deja de tirar cosas, vas a dar a alguien». Si el niño volvía la cabeza hacia la ventana, podía mirar y verlo. El cristal no estaba lo bastante sucio para impedírselo. Comenzó a mover la cabeza rápidamente con la esperanza de que el movimiento llamase su atención. Quizá su maniobra produjo los efectos buscados, o quizá la curiosidad natural del niño fue lo que le impulsó a mirar dentro. El caso es que volvió la cabeza y se puso a mirar directamente a través de la ventana. Hizo girar más y más la cabeza y atrajo la atención del niño, que comenzó a frotar el cristal con su regordeta manecita para poder ver mejor. Ahora lo vería, no cabía duda. Sin embargo, durante un segundo no lo logró.
Debía de estar mucho más oscuro dentro que fuera. La voz de la mujer se oyó en tono de agudo reproche. «Bobby, ¿qué haces ahí?» De pronto lo vio. Sus ojos se fijaron directamente en él. El interés reemplazó a la indiferencia. Nada es extraño para un niño, ni siquiera un hombre atado en un sótano. Todo le parece maravilloso y todo le hace preguntar y pedir explicaciones. ¿Diría algo a su madre? ¿Le hablaría? Debía tener edad para hablar. Ella, su madre, le hablaba incesantemente. «Bobby, sal de ahí». «Mamaíta, mira», dijo alborozado. Stab no pudo ver ya claramente. De tonto y de tanto como hacía girar su cabeza. Estaba tan mareado como el que bajaba de un tío vivo. La ventana y el niño que se recortaba en ella siguieron moviéndose en semicírculo, primero en un sentido, luego en otro. Pero ¿comprendía el niño que aquellos movimientos de la cabeza significaban que él quería que lo liberasen? Aunque las cuerdas que sujetaban sus tobillos y sus brazos no lo indicasen, aunque no se lo hiciera comprender la mordaza, debía saber que era extraño que una persona se contorsionara de aquella forma. Si hubiese tenido 2 o 3 años más, un niño de 8 años hubiera comprendido y dado la voz de alarma. «Bobby, ¿vienes? Te estoy esperando». Si él podía seguir llamando su atención, mantenerlo allí plantado el tiempo suficiente, desobedeciendo a la madre, seguramente ésta iría por el niño y ella misma le vería al buscar el motivo de la curiosidad del pequeño. Stab hizo girar los ojos con desesperada comicidad. Cerraba uno después del otro. Se ponía visco. Una mueca de infantil picardía se reflejó al fin en el rostro del niño, como niño que era. Había descubierto algo humorístico en un defecto físico o en la simulación de este. Una mano adulta bajó rápidamente desde la parte derecha de la ventana, tomó al niño de la muñeca y le levantó del brazo. «Mamá, mira», dijo, mientras señalaba con la otra mano. «Un hombre muy gracioso está atado ahí dentro». La voz de la mujer, razonable, lógica, desapasionada, indiferente a las fantasías de los niños, contestó: «Vamos, Bobby, eso no está bien. Mamá no puede ponerse a mirar por las ventanas de las casas de los demás». El niño fue alzado por el brazo, su cabeza desapareció sobre el marco, su cuerpo giró, apartándose de la ventana. Pudo ver durante un instante las corvas del niño y luego su perfil se esfumó en el cristal. Se había ido. Solo quedaba el espacio que el niño había limpiado para burlarse de él en su tormento. El ansia de vivir persistía. Estaba ya casi muerto y, sin embargo, sacando fuerzas de su desesperación, comenzó a forcejear, inútilmente, como un insecto enterrado en la arena que pugna por salir a la superficie. Por fin apartó la mirada de la ventana para fijarla en el reloj. Había quedado en segundo plano mientras el niño estuvo allí, y para horror suyo, marcaba las 3:03. Sus esperanzas desaparecieron definitivamente. Ya no era capaz de sentir terror ni de esperar nada. Una especie de sopor se había apoderado de él, dejando en su cerebro solo una débil chispa de conciencia. Era lo único que la explosión podría destruir. Era como hacerse extraer una muela con ayuda de la novocaína. Solo un pequeño nervio palpitaba todavía, el de la premonición. Todos los tejidos que lo rodeaban estaban congelados. Su anticipación y su anticipado conocimiento de que iba a morir era su propio anestésico. Era ya demasiado tarde para la liberación. Solo quedaba el tiempo justo si alguien estuviese bajando la escalera con un afilado cuchillo para cortar las cuerdas que ataban sus manos, y él se abalanzaba sobre el reloj para retrasarlo. Mas ya era demasiado tarde hasta para eso, demasiado tarde para todo lo que no fuese morir. Emitía sonidos guturales, inhumanos,
cuando el minutero lentamente se confundió con la rayita de las 12. Sonidos guturales como los de un perro royendo un hueso. Entornaba los párpados suavemente, los cerraba, como si con ello esperara atenuar la terrible fuerza de lo que iba a ocurrir. Algo en lo más profundo de su ser huía a través de sombríos corredores, alejándose del destino que iba a cumplirse. Ignoraba que existían en el camino de aquella evasión, como aquellos recodos y ángulos que ponían obstáculos entre él y la amenaza. Oh sabio arquitecto de la mente, oh misericordioso plan que hacía visibles esas salidas de urgencia. En dirección a ellas se precipitaba en busca de asilo, seguridad, luz, alegría. La aguja de la esfera se quedó allí, perpendicular, en perfecto ángulo recto, mientras los fugaces segundos, que eran todo lo que le quedaba, sonaban y se desvanecían. Ya no estaba tan perpendicular, pero él no se dio cuenta, tenía los ojos cerrados. El blanco reapareció entre el extremo de la aguja y la rayita de las 12, pero detrás de ella eran las 3:01. Stab temblaba de pies a cabeza, y no de miedo, sino de risa. Cuando le quitaron la empapada y ensangrentada mordaza, las carcajadas brotaron como si las hubieran extraído junto con aquella por succión u osmosis. No, no le corte esas cuerdas todavía, advirtió al policía el hombre del baby blanco. Espera que lleguen con la camisa de fuerza, si no, van a producirse complicaciones. Fran dijo entre sollozos, tapándose los oídos con las manos: ¿No puede usted evitar que se ría? Es horrible. ¿Por qué se ríe así? Ha perdido la razón, señora, explicó el médico. El reloj marcaba las 7:05. ¿Qué hay en este cajón?, preguntó el policía, empujándolo despreocupadamente con el pie. El cajón se desplazó un poco, arrastrando el reloj consigo. Nada, respondió Fran entre sollozos que se mezclaron con las carcajadas de su marido. Un cajón vacío, contenía un fertilizante, pero lo usé para los rosales de mi jardín. Fin de la historia. Espero les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, denle like y suscríbase para recibir las notificaciones de las siguientes historias, cuentos o novelas.